están? Bienvenidos. Esto es nuevamente Fútbol Infinito. Estamos en una sucesión de episodios y este se lo vamos a dedicar íntegramente a lo que es la eliminatoria o la clasificatoria de la CONCACAF. Segunda jornada de la fase final, octogonal u octagonal. En realidad es octogonal la palabra, pero bueno, no importa. En lo que sea, son 8 equipos, 3 directos al Mundial, Jaime, el cuarto al repechaje y por ahora tenemos algunas sorpresas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Tenemos algunas sorpresas y la primera sorpresa es la que cronológicamente vamos a hablar, que es Correcto. la muy buena victoria de la selección panameña visitando Jamaica, cuando Jamaica hizo 8 cambios, porque de local sí podía utilizar a todos los jugadores del fútbol inglés, incluido Michael Antonio, el goleador del West Ham United, que debutó con la selección, y que a pesar de todo eso, Panamá jugó un muy buen partido, le quitó la pelota, lo ahogó, lo llevó contra su arco, lo goleó, y Panamá es escolta de México en... ¿Cómo es que se llama esto? La fase final. Fase final. De la eliminatoria de la CONCACAF. Vamos a simplificar sin inventar palabras o subirnos a olas que no nos correspondan. A ver, yo estaba repasando aquí y veía, ¿no?, en la estadística, en una eliminatoria, la de Alemania, Panamá ya le había ganado, pero no tenía posibilidades de clasificación, ya le había ganado. Fue, yo creo que al comienzo, 2004 fue, ¿no? Sí, me parece que fue al comienzo. 2004 no debe haber sido inclusive el grupo de 4, antes del hexagonal. Es probable que sí, a ver, déjeme verlo. Esto acá me va a saltar el dato. Pero sí, es correcto, Jaime. Era fase de grupos anterior a la ronda final y sí le había ganado como visitante en noviembre de 2015. También me parece que sería a ver, acá va a saltar el dato también. Sí, también era la cuarta ronda, que la quinta era la fase final. Entonces, histórica victoria para Panamá porque sucede esta en una fase final cuando esos 3 puntos realmente pesan. Ya mencionabas el gol de Andrade, Blackburn, el hombre que milita en The Strongest, y finalmente Waterman para un 3-0. Para una selección podemos llegar, bueno, que todavía no ha recibido goles, la panameña, y que ya había dominado el partido inicial contra Costa Rica. Pero, ¿en qué se sustentó esta victoria más allá de lo obvio, de la pegada que tuvo el equipo canalero, Jaime? Si tú miras la estadística, Vizca, lo poco que remató Jamaica por el acoso al que lo sometió Panamá, como le quitó la pelota desde el medio, como lo presionó hacia adelante. Yo no lo conocía mucho a Thomas Christensen antes de dirigir a Panamá. Una carrera un poco extraña, ¿no? Porque es un español de origen nórdico que dirigió en el fútbol belga. Que dirigió al Leeds en el descenso. Sí, que dirigió al Leeds en el descenso, exactamente. Y siempre cuando se llegan los entrenadores desconocidos, de mercados desconocidos, uno dice, bueno, ¿y cómo se adaptará al medio? Y el equipo es un relojito en la mitad de campo. Bueno, el equipo sufrió en las fases anteriores, fue muy criticado en las fases anteriores. Recordarás cuando le tocó ir a jugar a la República Dominicana, que Panamá no tenía localía. Yo creo que un poco también ha sido eso, ¿no? Como que el equipo se fue encontrando, después se metió en la Copa Oro, también le cuestionaron un poco el rendimiento a Panamá en la Copa Oro. Pero bueno, ha comenzado bien la eliminatoria y claro, Panamá viene de esa ola donde clasificó al Mundial pasado y quién te dice si va a poder mantener todo esto. Porque... Yo cometí un error la semana pasada porque hablaba de que los equipos que están yendo, que fueron al Mundial, han mantenido la base del Mundial y que eso les puede causar problemas. Y cometí un error con Panamá porque es como que lo dije No, Panamá ha cambiado. De Panamá memoria. Llegaron y esos veteranos que llegaron al final que me hacen acordar un poco a la generación ecuatoriana con Aguinaga y compañía, que llegaron ahí y llegaron y dieron su último gran esfuerzo por la patria y después ya llegó el recambio. No, llegó el recambio y después Panamá tuvo un amistoso contra Brasil muy bueno en Portugal que lo empata y ahí ya estaban estos nombres. Entonces, ¿sabes qué es lo gracioso? Y no me estoy disculpando aquí, pero
ha pasado tanto tiempo del Mundial que a veces uno tiene más en la cabeza los amistosos post que el Mundial en sí. O sea, ha pasado desde el día que clasificaron estas selecciones al Mundial, pasado 4 años. O sea, estas selecciones clasificaron al Mundial que en marzo, no, mentira, no puede haber sido octubre del 17. Ahí clasificaron al Mundial. Correcto. Sí, las repescas se jugaron en noviembre del 17. Ajá, exacto. Estamos amistosos casi a en marzo, 4 años. Mundial en julio. Exactamente. Sí. Estamos casi a 4 años. Sí. Entonces, bueno, esa corrección quería hacer porque realmente, por más que los nombres me sonaban de memoria, Bárcenas, Godoy, Murillo, Fidel Escobar, Mejía, bueno, eran ya post-mundial, era lo que pasó justo después de que Panamá había vuelto del Mundial. Bueno, en definitiva, esa Jamaica que se había reservado y que con el equipo B había hecho buen partido frente a México no logró replicar esta circunstancia. Quizá aquí también falte un poco, bueno, de eso, ¿no? De lo que tuvo Panamá. Me parece que Panamá lo que tuvo y lo que ha tenido es consistencia y trabajo. Siempre ha tenido buenos jugadores, muy marcada por la escuela, la panameña por la escuela sudamericana, la escuela colombiana. En otros momentos, jugadores panameños iban o al Río de la Plata o a Colombia. Incluso Panamá también, es más de acá que de allá. Sí, bueno, para nosotros de acá. Para nosotros de acá, sí, claro, sí, no, no tiene nada que ver con esto, pero va el segmento cultural de Jaime Macías y Eduardo Vizcayar. En el monumento de Bolívar y San Martín, que está en Guayaquil, las 10 banderas que están son las 9 de los países hispanohablantes de Sudamérica y la panameña. Bueno, es que era parte de la Gran Colombia, ¿no? Como claro. Dicen los colombianos con mucho orgullo. Después llegó la escisión, y te comento algo que es algo totalmente anecdótico, pero a nivel del atletismo, bueno, también los territorios que están en Sudamérica, como Guyana, como Surinam, Guyana y Surinam solamente, más Panamá, son parte del área sudamericana. Pero bueno, eso no tiene nada que ver porque esto no es atletismo. Pero bueno, ahí está entonces Panamá, que de repente tuvo un entrenador que ante la falta de paciencia, lo que pasa es que Panamá venía del bolillo, llegó el Tolo Gallego, pensaron que con esos entrenadores quizás hasta, podemos llegar a decir, Jaime, de una generación pasada del fútbol sudamericano podía llegar a alcanzar. Y no, rompieron totalmente el molde. Esta no es una historia todavía terminada, no sabemos el final que va a tener, si va a tener un final feliz o no. Lo que sí sabemos es que Panamá ha intentado algo distinto. Exactamente, y está teniendo un buen comienzo. Está teniendo un buen comienzo. Yo, si tú me unes Conmebol, CONCACAF, me dices cuál es el resultado que más te sorprendió, es este. No porque lo haya ganado, sino por la forma y lo abultado. Sí. Y después está el tema de Jamaica que hablábamos la semana pasada. ¿Cuántas veces Jamaica no está? No, es que si pudiéramos traer a todos y pudiéramos, tendríamos un equipazo. Bueno, trajeron a todos. O sea, ¿quién no trajeron? A Raheem Sterling porque ya juega por Inglaterra. Exactamente. Le faltó solo Sterling. Que sí, bueno. Ese es nacido en Kingston. Ese sí es nacido en Kingston, correcto. O sea que nada, solamente le faltó Usain Bolt, que jugó un partido benéfico en Inglaterra. Nada más. No, pero no jugó en Australia en un equipo. Sí, bueno, en el Newcastle Jets creo que jugó. Estuvo participando, sí, estuvo incluso entrenando con el Borussia Dortmund, y ahora jugó un partido en Inglaterra donde estaban Scholes. Beckham no jugó, pero bueno, aparte. Panamá está ahí, va a recibir a México en la próxima jornada, pero al final del episodio vamos a hablar un poco entonces de eso. Yo creo que el partido es hablar de las virtudes panameñas, Jaime, por sobre todas las cosas, y de la personalidad del equipo de Christiansen. A mí me gusta mucho Godoy en el mediocampo, porque de él parte de todo. Después, Bárcenas ha crecido, su paso por Europa lo ha ayudado bastante, y Carrasquilla también. Ese triángulo. Hay muy buen. Bárcenas, lo que decías. Sí. El Pumita Rodríguez también es un muy buen jugador. Tiene talento, Panamá tiene talento. Si alguien quiere ir a buscar de scouts para conseguir jugadores de calidad y con margen de mejora, ahí está. Y el fútbol panameño también va en esa dirección. Entonces, bueno, quizá en algún momento hablemos con el amigo Zacata y profundicemos un poquito más sobre esto. Aparte tiene a Blackburn en el Bolivia. Strongest. Sí. ¿Cómo se llama el que juega en Ecuador?
se me acaba el nombre, que juega en 9 de octubre de Ecuador. Es decir, tiene jugadores que están jugando Quintero. en equipos de ligas sudamericanas. No, Quintero juega en Universitario. Bueno, ahí está, pero está en lo mismo, ¿no? Sí, sí. Son ligas sudamericanas. Sí, sí. Carrasquilla juega en Estados Unidos, en Houston. Godoy juega en Nashville. O sea, ¿no? Un equipo que va avanzando, ¿no? Como lo que mencionábamos en su momento también sobre la selección de Canadá. Es como que está rompiendo un poquito el cascarón. Lo bueno de Panamá es que ha aprovechado la ola reciente de haber pasado por el pasado mundial, de no haber tenido una buena participación, pero haberse bautizado definitivamente en Copas del Mundo. Vamos con el partido que transmitiste tú, el de Correcto. Honduras, el Salvador-Honduras. A propósito, le di retweet a un muy buen hilo de Nico Cantor, que cuenta la historia de la guerra de los 100 días, que está relacionada con la rivalidad futbolística entre Honduras y El Salvador. Nico, la madre de Nico es hondureña, ¿verdad? Correcto. La madre de Nico es hondureña. La verdad que estaba muy bueno. Yo conocí un poco la historia, pero no conocía tanto detalle. Así que bueno, eso está ahí. Sí. Cuéntame del partido. En la preparación del partido también me percaté de aquello y parte de la guerra de los 100 días es la clasificación de El Salvador a su primer mundial, allá disputado en 1970, pero que se termina de decidir justamente en Ciudad de México en un tercer partido que gana 3-2 en prórroga la selección salvadoreña. Pero las eliminatorias han sido generalmente para Honduras, Jaime, y un poco el traslado de esta situación creo que pesó algo en el partido, ¿no? Como que, primero, El Salvador hizo un gran esfuerzo para nivelar el partido contra Estados Unidos. Lo logró, partido muy cortado, donde siempre pesa mucho el Cuscatlán y el campo de juego del Cuscatlán, con un pasto alto, con un pasto que no está en muy buenas condiciones. En este caso presentaba zonas donde parecía muy mojado, o sea, no es ese típico pasto seco, temperatura alta, 29 grados al comienzo del partido. Y bueno, no fluyó el juego, pero daba la sensación de que sí Honduras, que había hecho con respecto al 11 inicial que se presentó en Toronto 9 modificaciones, o sea, se mantenían el arquero Hugo López y creo que el otro era Rivas. Ojo, y te agrego una cosa, y Rivas se mantuvo porque Alex López se lesionó acá en Toronto. Correcto. Y Kioto, que había ingresado por Alex López, sí arrancó el partido, pero solamente duró 45 minutos. Recuperó a Choco Lozano, le dio pista a algunos jugadores que incluso no habían debutado todavía con la selección, incluido el lateral izquierdo. Acosta. Acosta, correcto. Acosta, jugador del Galaxy. Bueno, entonces Coito aprovechó esto, no modificó el esquema, jugó con un 4-2-3-1, donde el sacrificado era el Choco Lozano, que tenía que bajar un poquito a la media punta, y daba la sensación de que Honduras, un equipo aguerrido, un equipo que no se va a intimidar, no se va a achicar ante las circunstancias del estadio, porque el fútbol de esa región tiene muchos de estos partidos, muchas de estas canchas, entonces, de la región centroamericana me refiero. Entonces, claro, el fervor del Salvador no lograba generar muchas oportunidades. Las mejores oportunidades que había tenido en el partido contra Estados Unidos habían sido a pelota parada y acá, salvo alguna desatención, le generó muy poco. Sí, lo que hizo muy bien y me gustó de parte de El Salvador, el equipo de Hugo Pérez, es que siempre insiste con la salida, o casi siempre insiste con la salida desde abajo. Eso generó que cuando Honduras no ejecutó eficazmente la presión, a Coito se le estiró el equipo, aparecía Monterrosa entre líneas y allí algo más generaba, sobre todo cuando tenía espacio para poder maniobrar. Ajusta un poco el equipo, no hay muchas situaciones en el partido, ajusta un poco el equipo Coito para el segundo tiempo, Jaime. Y bueno, cambia un poco también la forma, porque lo manda de punta con el cambio que hace en el segundo tiempo, con el ingreso de uno de los Rodríguez, que es... Edwin Rodríguez, Sí. que entra en el segundo tiempo, donde ya lo saca a Kioto. Coito y Kioto, para jugar un poco con las palabras, Coito trazó un equipo pensando seguramente en el próximo partido, y ahora es donde viene un poco el tema de la manta corta.
¿cuáles puntos eran más sencillos de ganar? ¿Estos o los de Estados Unidos? Aquellos sí serán contra un rival en el papel directo, porque Honduras termina un punto por encima de Estados Unidos en la fase final, en el hexagonal final de la clasificatoria pasada. Pero, y bueno, y se va a encontrar con un equipo de Estados Unidos surgido porque hasta ahora no ha ganado. Pero uno se queda con la sensación, más allá de la pelota del final, que es un cabezazo de Moya, otra vez muy peligroso a pelota detenida, o con la cabeza, que era un partido para que Honduras lo ganara, Jaime. A ver, yo veo el 11 de hoy, de Honduras, y era el 11 que todos pensábamos que iba a poner en Canadá. Porque este 11 con Boniek. Bueno, Boniek García puede ser, pero Ya, sin Maynor Figueroa, sin Nájar, perdón, sin perdón, Pereira. Me expresé mal. El cuadrado ofensivo del 11 de hoy sí. Era el 11 que en la previa, con la televisión hondureña, pensábamos que iba a poner acá en Canadá. O sea, Lozano, Quioto, Acosta, Boniek. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, el mejor 11 de Honduras es el ataque de hoy con la defensa de Canadá. Y si tú haces la matemática, ninguno de esos dos ha sumado los 180 minutos. Correcto. Descansó al ataque en Toronto y descansó a la defensa en San Salvador. ¿Cuál es el equipo que va a jugar con Estados Unidos? El mejor. La defensa de Canadá con el ataque lo mejor que tenga, teniendo en cuenta Exacto. que son 3 días. Y ojo, es un equipo que me parece a mí, visto lo visto por Honduras, lo duro que es Honduras. Honduras es, a mí me ha sorprendido lo duro que es ese equipo. Fuerte. Y visto cómo viene Estados Unidos y lo que sufrió en San Salvador, ojo que Honduras no agarre y cierre esta triple jornada diciendo, muchachos, está lindo Canadá y el mejor Estados Unidos de la historia, pero acá estamos nosotros con Panamá pasándola muy bien. Bueno, todavía eso no ha ocurrido, pero sí, estoy de acuerdo. A ver, las únicas situaciones de las cuales tendría que estar Coito preocupado es que Alex López seguramente no se va a recuperar y que justamente Edwin Rodríguez sale con un golpe en el final, que Quioto quizá no esté tampoco para jugar, o quizá no esté para jugar los 90 minutos y tenga que ser suplente. Entonces, dentro de ese pequeño rompecabezas que tiene, tendrá la defensa, tendrá posibilidades de recambio de defensa en el sector de mediocampo y de la parte mediocampo defensivo y defensa. Y después, bueno, se encuentra con un arquero que está en buena forma, y un equipo que no ha perdido, que está con confianza. Creo que la mejor situación del partido es ese cabezazo de Moya, se abrió un poco al final, el tema del corte de luz, no sé si a quién perjudicó, quizá ninguno de los dos, pero bueno, la sensación es que Honduras, aún con un equipo tan cambiado y con un equipo al cual mucha gente no le daba muchos créditos, terminó sumando otros 2 puntos, y me parece que si hay algo que Honduras demuestra en estos 2 puntos como visitante, Jaime, es que va a pelear hasta el final, que Coito es un buen entrenador, que tiene una idea clara, que sabe interpretar cómo manejarse ante esta situación de tan corto descanso, de partidos tan cambiantes, un partido de altísimo ritmo contra Canadá y un partido de muy bajo ritmo contra El Salvador, porque ese es el contraste, una cancha que estaba bien, una cancha que estaba mal. Honduras salió bien parado de las dos circunstancias. Aparte, los 4 se cruzan entre ellos en esta triple jornada. O sea, Canadá, Estados Unidos, El Salvador y Honduras, en esta triple jornada se cruzan entre ellos. Porque la próxima jornada es Estados Unidos, Honduras, Estados Unidos y es Canadá contra El Salvador. Y Canadá, El Salvador. A ver, Vizca, El Salvador repite el 11 del 0-0 contra Estados Unidos. Sí, señor. ¿El equipo se funde al final? ¿O termina mano a mano? No termina mal porque hace bien los cambios Hugo Pérez. Lo que sí es que se lesiona Zabaleta. Me parece que no creo que fuera una fatiga, sino probablemente una rotura. Entonces, sí, termina cansado Monterrosa, termina cansado Enríquez, termina cansado Rivas, Serén, sí, pero me parece que hizo los cambios bien, que está lloviendo otra vez. No, estaba goteando del balcón de arriba de lo que llovió. Entonces,
yo creo que eso, a ver, El Salvador jugó los 2 partidos en el Cuscatlán y ahora va hacia otra situación, donde probablemente no pueda cortar tanto el ritmo y donde se va a encontrar con un equipo que juega a un ritmo muy alto. Pero bueno, ese será el otro tema. Yo creo que, bueno, a mí me ha gustado lo que ha hecho Hugo Pérez en cuanto a la situación de cómo el equipo, si bien es cierto, es un equipo mañoso, es un equipo que le gusta salir jugando desde el fondo, un equipo que tiene una idea de ir a presionar con 3, porque fíjate que no te presiona con uno, te presiona con 3, no desarma cuando el equipo no tiene la pelota a la figura del 4-3-3. Y en ese sentido veo un equipo con una idea definida y bien trabajado. Y después también está la selección hondureña, que Honduras no sabía bien cómo ir a presionar, dejaba un solo punta, agrupaba 5 o 4 hombres en el medio, porque Lozano era como una especie de segunda punta y no estaba tan preparado para presionar. Pero dentro de eso, yo creo que El Salvador va a seguir peleando, Jaime. Vamos a ver cómo se adapta al hecho de jugar como visitante. Es que puede parecer que 2 empates en casa son un mal resultado, pero El Salvador viene de muy atrás. Y primero tiene que convencerse de que puede competir para poder competir. Y creo que estos 2 partidos lo han convencido a El Salvador de que puede competir. Seguramente va a cambiar mucho para el partido con Canadá, porque metió el mismo 11 los 2 partidos. Yo no creo que pueda meter un tercer partido el mismo 11. No. Y es paso a paso el tema de El Salvador. Yo creo que El Salvador lo que debe buscar en esta eliminatoria es, y lo que está haciendo es, ponerse en una posición para aspirar a clasificar. No tiene la presión de hacerlo. Nadie espera que El Salvador clasifique. Pero lo que está haciendo el trabajo de Hugo Pérez, paso a paso, tranquilo, está posicionando a El Salvador como en una posibilidad de ir al Mundial. Eso en el caso ideal, que este entrenador pueda seguir más allá de este proceso y que además, bueno, venía trabajando con la sub-23, pero además, Jaime, que muchas veces esto no ocurre porque nuestras federaciones no están estructuradas a partir de un departamento técnico evolucionado. ¿Qué es lo que sucede cuando un departamento técnico evolucionado trabaja con un cuerpo técnico y después trabaja con el otro? Es que las conclusiones que se sacan al final son hechas con un método un poco más, entre comillas, científico, que es lo que aplica a la ciencia del deporte. Entonces, uno dice, hemos trabajado esto, hemos mejorado esto, condiciones físicas, condiciones tácticas, condiciones técnicas, y todo eso tiene que formar parte de la línea de la continuidad, que generalmente no ocurre porque nos basamos solamente en los resultados. A mí no me sorprende que esta línea consistente de El Salvador, desde la estructura de la planificación, desde que llegó Diego Enríquez a trabajar como en una especie de director deportivo, y que eso incluía la contratación de Hugo Pérez, el equipo ha mejorado como ha mejorado, la organización ha mejorado como ha mejorado, el convencer a jugadores que vengan a jugar con El Salvador que lo puedan hacer ha mejorado al equipo, y encima El Salvador ha logrado, a pesar de que no sea fecha FIFA, sacar jugadores del fútbol local y armar amistosos. El Salvador jugó un amistoso un mes antes de la eliminatoria con Costa Rica, con jugadores del medio local, o con jugadores de la MLS que no estén teniendo minutos. Si no me equivoco, Zabaleta participó ahí, porque Zabaleta casi no juega en Toronto. Y a fin de este mes, es decir, después de la triple jornada, El Salvador jugó un amistoso con Guatemala, fuera de la fecha FIFA, en Washington, con las mismas características. Que el equipo sea consistente, poder seguir trayendo jugadores, poder seguir probando, y que ojalá y se puedan meter al Mundial, pero creo que al menos la van a pelear. El tema es eso, colocar un ladrillo sobre otro para tratar de construir algo. El que parece que no está en una postura muy constructiva es el seleccionado de Costa Rica, que la pasó mal frente a Panamá en el Rommel Fernández y que la volvió a pasar mal en el partido en casa contra México, una México que es el gran ganador, por lo menos de esta hasta aquí doble jornada, porque aún sin el Tata Martino, aún sin haber jugado bien en el primer partido, con un penal que fue, termina sumando 6 de 6. Ese es el partido que menos en detalle pude ver porque coincidía con el de Canadá-Estados Unidos, ¿no? Pero la falta de gol que ha tenido México en esta racha eliminatoria
parece ser alarmante. No vamos a entrar en el debate de que siempre son mejores los que no están, porque ese debate ya lo tuvimos. Pero Funes Mori, que había arrancado tan bien en sus apariciones como mexicano en amistosos, después en los oficiales como que no fue encontrando el gol. Lo escuchaba Guardado en el postpartido. Y fue un poco así de esos líderes que te levantan al equipo. México lo estábamos dando, y me incluyo, como el que la iba a sufrir en eliminatoria. Aquí falta mucho, es verdad. Como que le iba a sufrir en eliminatoria y como que estaba casi todo perdido. Y al momento de jugar todos contra todos, local y visitante, México pone la casa en orden. Porque por más que fueron marcadores cortos, creo que los resultados nunca parecieron estar en peligro. En discusión. Bueno, sí, o sea, probablemente rescata la victoria con ese gol de Henry Martín muy sobre el final, ya cuando había decidido terminar el partido con 2-9 Martino en el encuentro que se juega en el Estadio Azteca. Y te diré algo más. Si se estima que con 20 puntos se clasifica directamente, México, ponele que empate en Ciudad de Panamá, estaría con 1/3 de los puntos con 3 jornadas de las 14 disputadas. O sea, este comienzo con más puntos que fútbol para México, aunque con una buena actuación en el Estadio Nacional de San José. Al final son los puntos los que te llevan, ¿no? Lo demás, lo demás no cuenta. Sí, para destacar que jugó, o sea, recuperó uno de esos muy buenos jugadores, que es el caso del Tecatito Corona. Se lesionó Vega, eso sí. Después ya con Taylor, sin Martino, Martín, y con la victoria o con la ventaja, utilizó esa figura de solamente un 9. Martín reemplazó a Funes Mori, el equipo, para no perder la forma. Y bueno, ahí tiene, yo creo que México es, más allá de que venga de un año difícil, donde ha perdido la Nations League, donde ha perdido la Copa Oro, y dirán, bueno, y contra el equipo B de Estados Unidos, esto es otra cosa. Entonces, México deberá entender que de aquí en más el camino, sobre todo en competencias como la Copa Oro, no va a ser tan sencillo, tan automático como en otras veces, pero igual México tiene una ventaja, Jaime. Si no tiene grandes inestabilidades y no le agarra un ataque de negatividad a la prensa que después contagia a la afición, México tiene que estar. Siempre tiene que estar. Aparte te sumo una cosa. México, y por ende el jugador mexicano, está mucho más acostumbrado a los entornos de la eliminatoria, los campos de Centroamérica, las temperaturas y todo, porque se parece mucho más a su fútbol que lo que está acostumbrado el jugador estadounidense y la planificación estadounidense. Probable, pero no, o sea, en México no hay equipos, por ejemplo, estaba en Jaguares, en Chiapas, donde ibas a un campo también así de esas características, como por ejemplo el resto de Centroamérica, porque estás muy cerca ahí de la frontera con Guatemala, pero hoy por hoy todos los campos son buenos. Sí, hay que jugar en temperaturas altas, hay que jugar en horarios extraños, pero hay que jugar en campos hostiles. Sí, siempre, sí, eso sí, eso sí. Bueno, porque es un ambiente muy, muy futbolero, entonces en ese sentido hay algo... Te quería sumar algo de esto, para los que escucharon nuestro episodio de Conmebol, no sé en qué orden lo escuchan, si escuchan los dos, pero yo veo Costa Rica, ¿no? Navas, Duarte, Calvo, Borges, Ruiz, Oviedo. Sí, Oviedo. Y me hace mucho acuerdo a Chile, ¿no? Esa columna vertebral muy talentosa, guerrera. Bueno, Campbell, que entra en el segundo tiempo. Exacto. Pero que tiene muchos kilómetros. No sé. También creo que Costa Rica se ha quedado buscando... No quiero hacer... te digo algo. En un momento vamos a tener un episodio especial y que estamos preparando uno con el entrenador del Barcelona de Guayaquil,
Tenemos que hablar con Pinto. En algún momento vamos a hablar con Pinto. Quiera, hablamos con Pinto. Porque Pinto es un hombre muy poco valorado. Si bien es cierto, tiene una personalidad por momentos muy áspera, pero Pinto logró algo que habrá que ver cuánto tiempo Costa Rica tiene que pasar, tiene que transcurrir para volver a repetir algo Olvídate semejante. de Costa Rica, un país de la CONCACAF. Bueno, y voy también a esto, que si bien es cierto, Honduras viene dándose golpes, pero viene en mundiales y en Juegos Olímpicos, Honduras viene clasificando, o sea, viene trabajando bien desde abajo. Esto es un mérito. De repente, ahora se va a ver si este uruguayo llamado Fabián Coito es capaz de explotar todo esto y de llevar a Honduras al Mundial. Pero Costa Rica últimamente viene teniendo mucho trabajo para sacar jugadores del calibre de lo que decías anteriormente, del calibre de los jugadores que se han ido o que ya vienen en retirada. Sí, y ese es el tema con Costa Rica, se le va a hacer un poco larga la eliminatoria a Luis Fernando Suárez. Eso no quiere decir que Costa Rica no vaya a ir al Mundial, pero yo esperaba a esta altura, esperaba más de Costa Rica. Vamos a ver qué nos demuestra Costa Rica en casa ante Jamaica en la próxima jornada, cuando ya vimos que Panamá le sacó puntos importantes. Y ojo, el equipo de Jamaica que va a ir a Costa Rica es el equipo que fue a México. No es el equipo que jugó con Panamá, que en teoría es el equipo B. ¿Pero? Correcto. Bueno, Ahí ya vamos. después hacemos un repaso sobre la próxima Sí. fecha. Vamos a cerrar El plato fuerte de la jornada. sí, con lo que fue un partido disputado con un gran marco de público en el Nissan Stadium en Tennessee. Y bueno, con el fervor de, podemos llamar, dos de las grandes naciones en cuanto a organización de todo el continente americano, que no han tenido una tradición y una historia en el mundo del fútbol y que les faltaba todo eso. Y que ahora sí parece que están con sus pueblos muy esperanzados, muy metidos en esta fiebre futbolera y con equipos que van creciendo mientras estos países van proyectando jugadores en ligas importantes, sobre todo de Europa. ¿Qué te pareció Estados Unidos? A ver, vi el tramo final. Te voy a preguntar, es la pregunta que ¿cuál es tu análisis del partido, Jaime? Después te voy a decir lo que me pareció de acuerdo a lo que vi. Plano. Un equipo ordenado, tácticamente ordenado, precisión milimétrica en los movimientos, con una falta de inventiva. Uh-huh. Es lo más difícil del fútbol eso. Sí, dependía mucho de Pulisic para que Pulisic se inspire. No fue un buen partido de Pulisic. Pulisic estuvo con COVID, o sea que asumo que algo tendrá que ver. No estuvo McKinney, que él ponía en el Instagram: estoy aislado porque rompió el protocolo del COVID del equipo. O sea, el equipo dijo, flaco, no sé si estuvo con Estefan, con el arquero, si estuvo con McKinney o algo, pero dijeron, no puedes, estás aislado. Pero un equipo plano, ¿viste? Un equipo plano y que en esa estructura rígida lo fue complicando a Canadá, que Canadá fue el equipo que esperábamos ver frente a Honduras. Y que yo creo que a medida que avance la eliminatoria le vamos a dar más mérito a Honduras por el punto que sumó acá en Toronto. Porque Canadá empezó a hacer esto que lo hemos hablado, que lo arranca Roberto Martínez y que después Simeone lo empieza a usar y todo, que es esa falsa línea de tres, que son los equipos que como tienen un hombre que puede ser lateral o central, dentro del mismo partido te hacen 4, después te hacen 3, te hacen 4, después te hacen 3, y tú como rival pierdes toda la referencia. Y Canadá lo volvió loco a Estados Unidos porque no tenía una referencia ahí. Y después, Jonathan Davis es un jugador, no lo vamos a explicar, pero en este tipo de eliminatorias es un jugador que está totalmente deslotado. Alfonso Davis. Primero lo sacó a pasear a Sergiño Dest, que se fue lesionado, corriendo atrás de Jonathan Davis, de Alfonso Davis. Jonathan Davis estuvo ingresó en el segundo tiempo, sí. Y después él mismo, por la misma banda, lo saca paseando a DeAndre Jedlin para marcar el gol del empate. Es curioso que justo el gol de Estados Unidos llega de un lateral que ejecuta mal a Alfonso Davis y que termina en un contragolpe. Los dos goles son muy parecidos. ¿Qué más te puedo decir? Vuelvo a mantener mi teoría que, por muchas luces que tiene Canadá, el genio ahí es el
chico de padres portugueses, Eustaquio. Eustaquio. Él es el que mueve el mediocampo de ese equipo. Él es el que lo pone a todos en posición de desequilibrar y que este es un equipo que va a pelear la clasificación muy en serio. Sí. Bueno, este era un partido distinto en el sentido de que Canadá, creo que hay dos equipos a los cuales tiene que mirar desde abajo. Y uno es Estados Unidos y el otro es México. A los demás los mira a la par, lo mira a los ojos y sobre todo jugando en casa. Entonces, a mí me gustó en el tramo del partido que fue el tramo final, después de la salida se nos estiró el partido con Copán entre El Salvador y Honduras y bueno, hasta que logré situarme para ver el partido, ya faltaban 20 minutos nada más. Pero bueno, me gustó la personalidad de Canadá, los ajustes que hace. Hay otro tema que lo vi en el partido, ya no lo pude ver tanto en este porque no fue tan protagonista Canadá, pero un poco a la Guardiola, utilizaba a Lariea, que terminaba a veces, Jaime, como un jugador de la mitad de la cancha, un doble pivot y a veces terminaba directamente pasando al frente como un interior. Entonces, a veces bajaba y formaba parte de la línea de 4. Entonces, es un equipo que a veces me daba la sensación de ser extremadamente dinámico y un poco atolondrado en cuanto a tener demasiados conceptos y demasiadas ideas. Y que sí creo que en la medida que vaya jugando esta clase de partidos y entrenando un poco más y solidificando y encontrando esa confianza, yo creo que va a ser un equipo con muchas posibilidades de clasificar para el Mundial. Habrá que ver porque aquí cada punto es como una movida de ajedrez, sí, que uno está jugando contra un gran maestro, pero estuvo 2 veces por detrás en el marcador Canadá, en el partido en casa contra Honduras y aquí, y en ambos casos mostró algo que hay que tener para clasificar, Jaime, que es personalidad. Es mucho carácter, sí, y habíamos hablado que no creíamos que iba a repetir el mismo error de tratar de meter a todos los talentosos en el mismo 11, y el equipo fue mucho más equilibrado el día de hoy. Es más, fue dosificando a los talentosos porque entró Jonathan David cuando salió Larín. Después entró Buchanan. Entró Osorio entró Osorio Buchanan, entró porque se lesionó Jonathan David. Sí. Y después entró Buchanan. Entró Hutchinson, que es un para histórico. Darle control. Sí. Me parece que manejó mucho mejor el partido Vizca. Y hay una cosa de la que no hemos Miller hablado. Por Kennedy, que había entrado sobre el final del partido pasado. Claro, exacto. Que era para acomodar esa defensa. Hay una cosa que no hemos hablado, porque Canadá nunca ha estado, o al menos en los tiempos recientes en esta instancia, pero Vizca, la eliminatoria de CONCACAF se va a jugar a mediados de octubre, a finales de noviembre y a mediados de enero. Uh-huh. Canadá va a ser local, al menos una vez en esos meses, donde en esta ciudad, si hace 1 grado, tienes que dar las gracias. Bueno, eso es lo que dicen. En Toronto, no sé si es por la cercanía con el lago, que suele no nevar tanto, pero el frío te lo regalo. Te cuento la última hora. El rumor es que los partidos de noviembre y posiblemente los de enero se jueguen en Edmonton. Uh-huh. Así que si acá no neva tanto, ahí sí. Se los van a llevar a... Claro, el tema sería que para hacerlos más amigables se los llevaran, por ejemplo, a Vancouver, pero en Vancouver... No, pero ¿qué te lo vas a hacer? Si aquí lo que buscan es... Hay que complicarla, sobre claro. todo contra los equipos centroamericanos. Ahí es donde, porque ahí es donde están los puntos también. O sea, sacás a Panamá, a Costa Rica, a Honduras, a El Salvador y a Jamaica a jugar. Bueno, los de Jamaica no van a estar tan en Costa problemas Rica, claro, pues son ingleses. Son ingleses, sí. A ver, Panamá es octubre, o sea que Panamá no va a tener problema. Pero noviembre es Costa Rica. Uh-huh. México también es noviembre. O sea, por ahí esos dos son los de Edmonton. Y después es Estados Unidos en enero. Estados Unidos no va a tener problema acá, pero sí México y Costa Rica seguramente se los van a llevar a un lugar bastante frío. Correcto, a ver, te lo digo. En octubre es Panamá.
Claro, Costa Rica y México En noviembre son Costa Rica y México. y México, y después Estados Unidos, que ya a esos los agarrás Sí, acostumbrados a otro clima, o sea que ese partido sí, va a sí, sí. ser en enero, y luego Sí, cerraría en marzo contra Jamaica, que bueno, en marzo todavía puede ser una sí, época de pero si, bastante si, fresco. si acá pueden meterle nieve al día que viene México y por ahí compran las máquinas de nieve esas que tienen las pistas de esquí y le Olvídate. empiezan a echar al campo. Olvídate, olvídate. Próxima jornada entonces, ya para ir cerrando este episodio dedicado a la CONCACAF, y con un gran saludo a toda la gente, bueno, de todos los países que nos siguen. Canadá, El Salvador. Sí. Abren a las 7:30 de la tarde, hora de Toronto. Mismo análisis con El Salvador que hice con Panamá. Me parece que Hugo va a cambiar mucho al equipo, porque repitió el mismo 11 en los dos partidos de local, va a tener que tocar el equipo. Sí, tiene que poner un Y equipo, me parece, mucho más sí, atlético, Jaime. sí, y yo creo que Canadá, como Canadá ha venido dosificando, solo tiene 3 jugadores Canadá que han jugado 180 minutos, y uno de ellos es el arquero. Entonces Canadá realmente, salvo la lesión de De Vitoria, Alfonso el central, Davis. Sí. Alfonso Bueno, Davis, salió con una sí. fatiga más bien, ¿no? No, y se lesionó Vitoria en el partido Sí. contra Honduras. O sea, los dos lesionados. Sí, entró Kennedy, creo, sí. Entró Kennedy, sí. Canadá no creo que tiene problemas físicos, aparte que casi que por desplazamiento casi que ha jugado 3 partidos de local, porque el viaje a Sí, Nashville fue es de 2 horas y De media. Toronto a Nashville, exactamente. Son 2 horas y media. Así que por ese lado. Y vamos a ver si es en serio lo de Canadá. O sea, Canadá es Bueno, favorito ante el es que Jaime, si Canadá arranca con 5 de 9, cuidado. No, 5 de 9 Cuidado. incluyendo una visita a Estados Unidos. Correcto. Uno de esos partidos, exacto, de esos partidos, Sí. entre comillas, perdibles. Costa Rica, Jamaica. Bueno, duelo de más que necesitados. Costa Rica todavía con la valla invicta, pero la de los rivales invicta. Y con un solo punto, Jamaica sin puntos. Y bueno, es el partido, digamos, del miedo, ¿no? Los dos van a jugar con mucho temor de perderlo, porque al perderlo se pueden llegar a quedar muy distanciados. Sí, había un rayo acá. Y hay olas en el lago. Primera vez que hay olas en el lago desde que estoy aquí. ¿Habrá un monstruo por ahí? No sé, pues eso ya me preocupé. Pues. ¿En qué estábamos? En En Costa Costa Rica, Rica. Jamaica. A ver, Jamaica para mí va a ser un equipo quitapuntos en esta eliminatoria. Jamaica no creo que vaya al Mundial, pero de repente va a agarrar y le va a pegar una goleada de un equipo que nadie espera que le pegue. Como casi pega el campanazo ahí en México, sin saber cómo ni por qué, casi pega un campanazo en México. Bueno, eso es lo que yo veo un poco de esta selección jamaiquina, un poco impredecible. Pero después lo de Costa Rica, si Costa Rica se va con un punto, si Costa Rica se va con 2 puntos de los primeros 9, es porque para prender las alarmas, pero fuerte, 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 fuerte. Si Costa Rica no termina esta jornada con 4 puntos y el resto está como está, porque en teoría Costa Rica se ha cruzado, salvo con México, se ha cruzado contra equipos a los que debía haberles ganado si sus aspiraciones llegan al Mundial. Sí, pero digamos que Panamá de visitante es un tema que no es tan en el papel sencillo. Hablando de Panamá, Panamá va a recibir a México en el Rommel Fernández. Entonada Panamá, después de la victoria en Kingston. México ya empieza a administrar un poco y podría llegar Taylor a rotar un poco más. Digo Taylor porque el Tata tampoco va a estar. Yo asumo que Panamá también va a rotar, porque Panamá Panamá y El Salvador fueron los dos equipos que usaron el mismo 11 los dos partidos. Entonces, dentro de la planificación, a ver, yo creo que todos los entrenadores acá sabían que había 2 partidos donde iban a poner a sus titulares y que había un partido donde iban a rotar. Entonces, sí, por matemática pura, los 2 entrenadores que repitieron el 11 son porque la rotación va en el tercer partido. Correcto. Y creo que Panamá entiende que su negocio estaba en los primeros 2 partidos y no en el tercero. Que lo del tercero es un bonus. Si es que logran algo en el tercero,
¿Es un bonus que lo pueden lograr? Sí, de acuerdo, lo pueden lograr. Pero Panamá a esta altura de eliminatoria debe estar más que satisfecho. Y al estar más que satisfecho debe estar motivadito también para ver si le puede sacar algo a México. Sí. Bueno, México rotó mucho del primero al segundo partido y es muy probable que, como decías, quizá repita mucho más del segundo al tercero, que vuelva a meter un equipo similar a lo que fue el primer partido. México, Pero México tiene de 5 jugadores que jugaron los 2 partidos completos, que es Ochoa, Edson Álvarez, los Araujo, centrales sí. y Gallardo. Me falta uno. No, ahí están. Gallardo, Gallardo, Y los 2 bueno, y Funes centrales. Mori que arrancó también, pero no jugó todo el... Claro, no. Son Gallardo, los 2 centrales, Ochoa y Edson Álvarez. Esos son los 5 que jugaron los 2 partidos completos. Correcto, sí, Montes, Araujo, Gallardo, correcto, Edson Álvarez, porque Guardado no jugó el primer partido. No, Guardado no jugó el primero. Y bueno, Guardado y Tecatito son futbolistas que te marcan la diferencia. Y ya para cerrar, en el último partido de la jornada, que se va a disputar en San Pedro Sula, media hora se movió hacia más tarde el Lo encuentro vas a transmitir. entre Honduras y Estados Unidos, sí señor. Así que, bueno, Cuéntame. para Honduras, yo creo que Honduras va a volver a colocar la línea, lo que mencionábamos antes, Jaime, la línea defensiva de lo que le va a permitir sumar en este partido. Tiene 2 empates Honduras, pero creo que si saca, así sean 3 de 9, con 2 partidos de visitante y uno contra Estados Unidos, aparte me decía Copán, a Honduras siempre le cuesta no le cuesta tanto contra México, pero sí siempre le cuenta contra Estados Unidos. Y este es un equipo de mucha personalidad de Honduras bueno, que se encuentra con una selección estadounidense, Jaime, que no ha ganado en los primeros 2 partidos, y eso me parece que le debe preocupar a su entrenador. Entonces creo que dentro de ese punto, ahí es donde vamos a encontrar un poco la situación, ya pensando en lo que va a ser la cuarta jornada, porque ahí tendremos un México, bueno, Estados Unidos va a jugar contra Jamaica. A ver, pero no te me vayas, espérate un ratito. Estaba viendo, no, ¿En ¿cuándo qué, tenemos el México-Estados Unidos? Ese? en qué En la séptima fecha. noviembre? Sí, eso se La va a primera jugar noviembre. el Sí, 11 de noviembre sí. o 10 de noviembre. A ver, Vizca. ¿En qué entorno, bajo qué entorno va a jugar Estados Unidos frente a Honduras? Porque yo creo que la expectativa de Estados Unidos en esta eliminatoria ya comienza a transformarse en presión. ¿Para Sí, ti va a sobre ir todo a Tegucigalpa en un entorno de mucha presión? a San Pedro Sula. A San Pedro Sula, perdón. Y yo creo que va a ir con un punto de preocupación. Pero lo quiero dejar ahí para no extendernos demasiado con esto. Y bueno, en este tablero de ajedrez dicen que hacen falta 20 puntos para ir directamente. Por ahí son 19 o 21, pero por ahí va a estar un poco la situación. Entonces, hay que estar muy mentalizado de que esta es una eliminatoria, aparte de la dificultad que tiene en el papel paridad. Para Estados Unidos también tiene que sacar algo de la ecuación de todo esto. Que el equipo, o sea, la Copa Oro es una referencia, pero Estados Unidos la juega de local. Me dirás, bueno, la juega en su territorio, hay algunos partidos donde no es local, pero la eliminatoria es otra cosa. Y esta clase de partidos van a demostrar el verdadero carácter de este equipo, que perdió la eliminatoria pasada en esta clase de partidos. Es que por más que seas local en eliminatoria, es un partido para el rival, es un partido de los 14 que tiene que jugar. Entonces, el rival especula porque sabe que hay varios resultados que le convienen. En la Copa Oro, al final, cuando termine ese partido en alargues, en penales, lo que sea, tiene que haber un ganador. Y tú no planteas los mismos, tú no planteas el mismo partido cuando al final de ese día tiene que haber un ganador, que cuando ese partido es parte de 14 que se van a jugar alrededor de 7 meses. Correcto. Y ahí es donde está la responsabilidad del local, porque el local no es lo mismo que ser anfitrión. Estados Unidos es anfitrión de la Copa Oro. Correcto. Juega con su público, pero es a partido único. Correcto. Y bueno, la segunda vuelta no es
simétrica de la primera. Estados Unidos cierra la última jornada de la primera vuelta contra México, pero se vuelven a enfrentar en la jornada 12. Eso será en el mes de marzo. Así que, Jaime, lo dejamos aquí. Regresaremos el miércoles con el episodio dedicado a CONCACAF y el jueves con el episodio dedicado a CONMEBOL. Bueno, gracias infinitas a toda la gente que nos ha ayudado en estas jornadas, a toda la gente, sobre todo el área de la CONCACAF, que nos tiene, bueno, como neófitos, y estamos tratando de aprender, justamente. Vamos, partido a partido. Partido a partido. Partido a partido. Gracias, Jaime. Buenas noches en Toronto. Gracias, Vizca. Buenas noches en Miami. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.